Sean todos bienvenidos. Como sabemos, la secuencia que ya se les ha entregado a ustedes del programa de todo este año, se tienen diferentes momentos de formación, pero también de información propios del movimiento. Y en esta ocasión, que es la reunión no solamente de coordinadores, sino hoy es coordinadores, grupos base, ex coordinadores, todos aquellos que son parte activa del movimiento, todos han sido invitados. En esta ocasión, como ustedes ya lo han visto el programa, se había ya programado con mucho tiempo en el grupo base rector al Padre Ángel, quien está aquí con nosotros. Todos lo conocemos, es párroco de la parroquia de San Ignacio de Loyola, allá en Otay. Y él, con su experiencia, desde que estuvimos analizando los temas, pensamos en él como en los demás sacerdotes que hemos invitado. Padre Ángel, muchas gracias por haber aceptado desde el principio estar con nosotros. Gracias por su entrega y estar aquí y haber dejado lo suyo por estar con MCA. No es MFC, es MCA. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Con mucho gusto. Buenas noches. Bienvenidos a esta reunión. Les han repartido, no sé si se acostumbra a hacer una oración primero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles siempre tus divinas inspiraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Señor, ante nosotros estamos aquí reunidos en torno a ti, reflexionando aquello que tú nos quieres manifestar. Tú nos quieres guiar a cada uno de nosotros. Ilumina al Padre Ángel, que hoy está entre nosotros, y también, Señor, a todos aquellos que no podrán estar con nosotros en esta tarde, en esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nos sentamos, hermanos. Muy bien, les han repartido esas hojas que prácticamente, para no perder tiempo, voy a estar leyéndolas. Haciendo caso a lo que el Padre Emilio me manifestaba, asomarnos un poco al plan global de pastoral, que es una reacción de la SEM ante una insistencia del Papa Francisco cuando visitó México, y que por cierto me parece que pues se precipitaron los obispos, porque hay cosas que definitivamente hay que dejar atrás, y son los retos muy, digamos, candentes. Por ejemplo, dicen los obispos en el 61, número 61, destacando la importancia que en este nuevo escenario nacional adquiere la representación de un importante número de jóvenes que paulatinamente se ha incorporado y van despertando en su participación ciudadana, utilizando de manera creativa nuevas tecnologías en este campo. Yo creo que ustedes tienen jóvenes y se dan cuenta que son bien apáticos, ¿sí o no?
De manera que pues un poquillo. Luego dice, la democracia como, eso sí son buenísimos para manejar las redes, eso es otra cosa, ¿no? Pero así como participación ciudadana, estamos batallando mucho con ellos. La democracia como forma de gobierno en nuestro país, aunque sea de manera formal, poco a poco se ha ido consolidando, y eso es correcto. No se está consolidando la democracia, o sí, señores. No. Va quedando atrás dudas y las controversias con las controversias por los resultados. Al contrario, tenemos mucho un porvenir incierto. Se han fortalecido las instituciones en este campo, al contrario, las están desapareciendo. No se están fortaleciendo, las están desapareciendo. Se han destinado cuantiosos recursos para dar credibilidad a las votaciones. ¿Verdad? ¿No es cierto? Bien. Y se ha tratado de que sean los ciudadanos quienes estén al frente de estos procesos. ¿Se ha tratado? Y es que el mundo cambia de una manera tan vertiginosa que más bien tenemos que estar actualizando constantemente la información de nuevas orientaciones. Solamente quería insistir en esto, desde luego hacer un buen análisis de la realidad, no lo hacen solos, buscan la manera de cómo auxiliarse de gente experta en sus diferentes campos, pero sí es importante que pues seamos muy conscientes de que la cuestión democrática en nuestro país está sumamente amenazada. Y con mucho gusto les ofrezco este folleto, que como decía, para no perder el tiempo, se los he dado, con el afán de que ustedes lo multipliquen. Yo he aceptado, hermanos, venir con ustedes, porque yo tengo mucha esperanza. ¿Sí saben qué porcentaje tenemos de católicos en México? Apartativo, nos atenemos al censo del 2020. $77.7. Se les hace poco. En un país de 130 millones, que alrededor de 95 millones sean cristianos, 90 seguros católicos. ¿Y cómo es el país? Entonces yo tengo la esperanza de que ustedes sean factores multiplicadores después de esta chaquita. Por eso he aceptado, porque tengo esa esperanza. De otra manera no tiene sentido estar hablando y nada más calentar la cabeza y llenar un esquema o un programa X. No tiene sentido. Dicen que el infierno ya está lleno de puras ideas. Y lo que se necesita son acciones. Pues no se llaman así ustedes. Ahora son amores y no nada más. ¿Verdad? En nuestra iglesia debería de estar floreciente. ¿Saben lo que dijeron los obispos en Aparecida en 2007? ¿Por qué hicieron esa famosa misión continental permanente? El mismo arzobispo de Buenos Aires, pero obvio en ese tiempo el Papa Borrell. Porque la iglesia ya no es atractiva. ¿Qué tal? Obvio, a la gente que no le gusta, pues se inconforma y hasta es grosero, ¿no? Yo insisto, bueno, ¿por qué no se permite así?
somos una mayoría aplastante, como dijeran los políticos. ¿Qué considero eso? Ya les digo, yo vengo porque quiero que ustedes le echen ganas. Y no que se van a echar más. ¿Para qué tenemos hinchado el cerebro? ¿Para qué? Si no hay horas. Ahora sí me meto, no todavía me falta. Miren, es que tenemos que sentir como que tocar fondo. El Salmo 136, que es bellísimo, nos sitúa en el río Quebar, en Babilonia, donde están los judíos, los israelitas y los judíos. Eran muy aguas negras, a donde los van a los babilonios, a todos esos que habían deportado de Jerusalén y el todo. Qué bonito es ese salmo donde manifiesta la nostalgia, la tristeza del esclavo, pero la añoranza de aquello que por cabezones habían perdido. Jeremías les había dicho una y otra vez: conviértanse, cálmense, sean más justos, quiéranse, ayúdense, vivan en armonía, sean solo. Es que va veniendo Babilonia y se va. El Señor está con nosotros, decían las autoridades. Llamándole un auto sobre los y destruyéndoles el templo, los pudieron hacer nada. Porque para ellos el templo era la habitación de Dios. Sin templo ya no había Dios con ellos. Vean el Salmo 136. Una nostalgia que también el mismo Ezequiel después los anima a decir: es que si ustedes se portan bien van a regresar. Y sí tienen corazón de ellos, que hasta les dan para que vuelvan a reconstruir el templo. ¿Se acuerdan de la famosa Traviata de Verdino? Es un himno hermosísimo italiano, en el tiempo de la ocupación italiana, donde también sienten lo que es la esclavitud. Los elementos que no es bien bonito por la búsqueda por ella, se mueven en el sentimiento de amor y libertad. ¿Por qué les platico esto, hermanos? Porque parece que no nos aquí los mexicanos y estamos en ese riesgo. No soy una alma a medio Maragüe. Tengo muchos años dedicándome a seguir estas cosas. Y hoy estamos, de veras, en franco riesgo de que nuestro país se destruya. Yo no sé qué tenemos en la cabeza, no entiendo. Cuando estamos viendo toda la problemática terrible de veras, los católicos tenemos un compromiso muy serio. ¿O no es para nosotros el mandamiento malo? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo aplicamos? ¿Qué es lo que tenemos entonces que hacer? ¿O nos amamos? ¿O nos cuidamos? Como dice por un conferencista muy famoso, el Toro: o amamos y nos cuidamos, o perecemos. Eso se viene viendo en este objetivo. Los que tengan un poco de más años y son conscientes, bueno, así lo siento. Ahora sí me pongo a leer. El texto es la participación de la Iglesia
Ustedes son iglesia, ¿verdad? En la construcción de la democracia y su compromiso en el proceso electoral 2020-2024. Hoy en día no podemos dejar la problemática de una sociedad en manos de los dirigentes de gobierno sin referirnos a la participación ciudadana, ya que la ciudadanía tiene derecho y obligación de tomar parte en la construcción de la propia sociedad, contribuyendo así a la vivencia de la democracia. Este año 2024, el 2 de junio concretamente, el estado de Baja California, y sabemos que todo el país, será testigo de un nuevo proceso electoral en el que se renovarán el Congreso local y los ayuntamientos de 7 municipios que conforman el estado de Baja California. En esta ocasión, a la luz del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, deseo compartir esta reflexión en torno a la participación social y política que los católicos han de llevar a cabo a fin de lograr, ¿qué cosa? Ese es nuestro compromiso, el bien común. A todos nos corresponde ser políticos, pero especialmente el compromiso de los laicos se requiere para dar vida a la sociedad y a las instituciones. Aquel que diga que no me interesa la política, entonces ¿qué le interesa? ¿Qué le interesa? Yo no soy político, es que tiene que ser político. No politiquear, esa es otra cosa, hermano. De acuerdo con el magisterio de la Iglesia, la política es la ciencia, el arte y la virtud de trabajar por el bien común. Grábense esta definición de lo que es la política. La política en sentido amplio. Nunca nos vamos a estar refiriendo en este texto a la política partidista. ¿Queda claro? Oiga, ayer escuchaban y meditaron en ese texto hermoso de los Hechos de los Apóstoles, cómo vivían los primeros cristianos, y por vivir así conquistaron en 300 años todo lo que se llamaba Imperio Romano, hasta el grado que en el año 313 el mismo emperador proclamó religión oficial. ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo que son otros tiempos? Pues claro que son otros tiempos, pero también son otros seres humanos, adaptados a la cultura que vive en el tiempo lugar. Es una ciencia, el arte, y es la virtud de trabajar por el bien común. ¿Por qué es una ciencia? Porque implica contar con información, tener unos conocimientos básicos, adquirir la técnica, los medios y los métodos propios de la política, definir las formas concretas de ejercer el poder y querer trabajar sinceramente por el bien común. Ya desde que vamos dibujando los requerimientos que hemos de tomar en cuenta para ir a votar el 2 de junio. ¿Qué va a hacer una persona que ni siquiera la preparatoria tiene y quiere ser alcalde? ¿Qué va a hacer si solamente sabe cantar? No sabe otra cosa más que cantar. Estamos locos los mexicanos de plano. ¿Qué tiene que ver el que una persona sea guapa o no? Porque es muy guapo, voy a votar por él. O no hice su mucho por Peña Nieto en ese sentido. Una gente preparada. Hermanos, ¿cómo es posible que para conseguir un trabajo, cualquier que sea, hoy mínimo, pero tiene la preparación?
Aquel arquitecto que se tiene que encargar de cosas importantes simplemente quiere trabajar y se trae su título. Vayan a cualquier universidad a ver si a nivel universidad hay personas que no tengan licenciatura. Pero para ser abogado. Es el que es el más importante porque están en las manos de ellos todo. Preparados. Segundo, es un arte porque exige hacer bien las cosas sin equivocaciones ni mediocridades. Quiero ser una persona mediocre a tomar café diario y empezar a trabajar a las 12 y salir a las 12 a comer. O no saber qué es lo que hacen la mayoría. Hacer bien las cosas. Yo presentaba en el trienio pasado que los diputados por esa agenda aquí en la nivel local, un empresario representante de un grupo de empresarios, al salir de que ya le habían dado la carta de gana, diputado que le presentamos nombres de estos proyectos que pueden ayudar a la comunidad. Déjate de eso. A mí invitan a una peda. Yo no vengo a esto, no me interesa. Invítame a la casa. Qué bonito, diputado. Y ahora quieres la carta, hombre. Oigan, ¿por qué permitimos eso? ¿Por qué permitimos eso? No me gusta lo que hacer. Es una virtud, atención a esto, hermanos, es una virtud, la política es una virtud. Porque la dignidad de la persona humana, sus valores y su trascendencia nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos. Atención a esto. Hacer política no es solo dar, sino darnos con todas nuestras capacidades. Qué bueno fuera que fuera cierto y que se dijera con todo el corazón eso que dice, ya no me pertenezco a mí mismo. Qué triste que sea todo lo contrario. No solamente es dar, es darse con todas sus capacidades. Bueno, eso es cristiano, bueno. Y luego, y los abanderados del amor, que son los católicos, calladitos. Mis hermanos, por más que quieran, no nos vemos bonitos así. Hacer política es participar de manera que nos permita confrontar lo que somos, lo que queremos con las situaciones y problemas, los prejuicios, los intereses particulares y con todo lo que se oponga o estorbe a la plena realización de la persona humana para contrarrestarlo o superarlo. El común denominador de nuestras preocupaciones es la dignidad de la persona, sea quien sea. La dignidad de la persona. Y para nosotros, los que creemos en Jesucristo, esa dignidad comienza en la concepción de un individuo. Qué triste y qué reprochable es que católicos crean en el amor. Porque los
son sinceros y se apartan, porque eso no es cristiano. Que habíamos sus células, espérate. Hay tanta información desde la tecnología que no tienes la mínima razón. ¿Cuándo han visto que es una unión de un hombre y una mujer? Salvo un ratón. Y la filosofía pura nos dice, toda causa tiene un efecto correspondiente. Hay elementos humanos que se unen, ¿qué va a pasar? Así de sencillo. Pero los católicos seguimos calladitos cuando hay tantas cosas que pudiéramos componer. Ser político es desarrollar en el medio en que vivimos acciones que ayuden a solucionar las necesidades concretas de la comunidad. No basta ir a votar periódicamente y luego dejar todo en manos de quienes hemos elegido. En conciencia tenemos obligación de colaborar con ellos. No puede usted nada más presentarse el 2 de julio a votar por quien usted quiera y luego ya desaparece sin meter las manos para nada. ¿Saben qué es eso? Parecido a que usted extienda un cheque en blanco. Eso es lo que hace el que vota y hasta ahí. Bien, pasamos a la siguiente página. Hasta donde lleguemos. Los laicos, viviendo su fe, dedican la comunidad, edifican la comunidad de salvación en lo político, a través de su compromiso y de su acción política. Es decir, polis, ustedes saben, no se puede repetir cosas. El término política viene del griego polis, que significa ciudad. El interés por la ciudad, eso es política, hermanos. Político, pues es el ciudadano, el que vive en la ciudad. En este documento ofrecemos brevemente algunos elementos de democracia, participación y ejercicio del voto. 3 cositas. Primero, ¿qué dice la Iglesia de la democracia? Van a ver allí varios textos en diferentes momentos, en diferentes tiempos. Y con ello quiero decirles, es que la Iglesia siempre se ha preocupado por la cuestión de participación en el tiempo, siempre. Y hay documentos que directamente se han ofrecido precisamente para ese asunto. Concretamente la Ortollésima Novenes de Pablo VI, a eso se refiere. Juan 23, documentos de democracia. Hasta le quitan un shock, o sea, este es de los nuestros, este es comunista. Qué bueno que ellos se convirtieran la cara y no al revés, como que ellos querían. La palabra de la iglesia, fiel a su misión evangelizadora, tiene la intención de iluminar desde la fe la situación política y motivar a todas las personas de buena voluntad a que asuman sus derechos y deberes políticos con coherencia, con generosidad y creatividad, insistiendo en que todo proceso electoral es de gran trascendencia, pues como toda actividad política, el tiempo de las elecciones
debe estar al servicio del bien común, debe tener como fruto la paz, debe basarse en la verdad, en la libertad, la justicia y la caridad. Y es que de la caridad van a venir todas esas virtudes. Uno de los temas que aborda el magisterio de la Iglesia a través de las encíclicas sociales es el de la democracia. En la década de los 60 del siglo XX, el Papa San Juan Pablo XXIII en Pacem in Terris se refirió al derecho de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes y decía en esa Pacem in Terris, en el número 52, ahora bien, del hecho de que la autoridad proviene de Dios, no debe en modo alguno deducirse que los hombres no tengan derecho a elegir los gobernantes de la nación, establecer la forma de gobierno y determinar los procedimientos y los límites en el ejercicio de la autoridad. Y Pablo VI, en Ortoyésimas Venias, da un paso más al señalar la urgente necesidad de buscar nuevos modelos de democracia. Decía el Papa Pablo VI, la doble aspiración hacia la igualdad y la participación trata de promover un tipo de sociedad democrática. Diversos modelos han sido propuestos, algunos de ellos han sido experimentados, ninguno satisface completamente y la búsqueda queda abierta entre las tendencias ideológicas y pragmáticas. El cristiano tiene la obligación de participar en esta búsqueda, al igual que en la organización y en la vida política. Bueno, como toda cosa humana, pues tiene sus límites cualquier sistema de gobierno. La democracia tiene sus asegúnes, empezando con que hay diferentes interpretaciones de una misma corriente o línea. Después de los grandes fracasos y el desencanto por los modelos democráticos de la década de los 80, Juan Pablo II perfila en centésimos años un documento que festeja los 100 años de la primera encíclica social, la Rerum Novarum, la 80º año, 1991, da criterios éticos para la construcción de una auténtica democracia. Y dice en 80º años, la auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Requiere que se le den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas mediante la educación y la formación de los verdaderos ideales, así como la subjetividad de la sociedad mediante la creación de estructuras de participación y de responsabilidad. Y ya ven cómo está tan lastimada la cuestión educativa también. Desde aquí. Fíjense que es el mismo modelo socialista que cuando ha fracasado que quería acceder al poder, a ponerle la pata en el pescuezo a los que antes los dominaban. Por el lado económico no se puede, porque las cuestiones salariales cambiaron. Bueno, vamos a por ese lado. Si se acuerdan que Marx hizo un libro que no lo terminó, que y no se animar a los proletarios a que humano de su bienestar a los familiares. No se pudo fracasar a los que pusieron, los que tomaron esta decisión. Fracasó Rusia, fracasó Cuba, sobre todo Cuba,
Los socialismos han fracasado siempre. Es cuestión de que tengan historia, hermanos. El socialismo siempre va a fracasar. ¿Por qué? Porque no respeta la dignidad, no respeta la dignidad de las personas. Ese es el problema. El Papa precisa la postura de la Iglesia. La Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida que se asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar sus propios gobernantes o bien de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Por esto mismo no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que por intereses particulares o por motivos ideológicos usurpan el poder del Estado. Y bueno, pues la ciudadanía tiene que estar pendiente de que no pase esto. No podemos darles un cheque en blanco a los que dicen: les voy a bajar de unas estrellas. Obligación participar y continuar vigilando. Yo creo que muchos de ustedes en 1989 se dieron cuenta de cómo fue que después de más de 70 años de un solo sistema gubernamental, aquí, Baja California, cambió las cosas con el primer gobernador del país. Qué lástima que estas gentes no hayan sabido echar a ver. Se corrompieron. Encontrando con gente llena de policía haciendo fila con el nuevo, esperando al nuevo presidente, y allí platicando entre ellos, yo creo que pasaron de 30,000 pesos. Qué poca vergüenza, qué poca vergüenza. Pues así como la Iglesia ofrece a los católicos principios y criterios que dimanan del Evangelio, para que decidan con plena libertad sus opciones políticas, a pesar de que una misma fe puede dar lugar a diversos compromisos políticos con los que la Iglesia, como institución, jamás debe asociarse. Carta pastoral del encuentro con Cristo, la solidaridad con todos de los obispos mexicanos que hicieron en el año 2000 a propósito de las elecciones que venían. Todo el mundo está en la libertad, Lo que es divertido de ellos, pero elige conforme a tu fe, no conforme a la fe, conforme a la fe. Hay que ser fieles a Jesucristo, ¿no es cierto? Yo estoy hablando con gente que quiere servir a Cristo. Pues ojalá que esto no se les vale. Contemplen de verdad la situación es crítica. Se respira mucha violencia, mucha inseguridad, mucha apatía. A todos tenemos la soga en el cuello y todo se vacía. No pasa nada. El segundo capítulo. ¿Qué dice la Iglesia sobre la participación?
La Iglesia no ignora ni esconde la gravísima crisis económico-social que agobia a todos, pero en especial a los más pobres. Por ello pide a los candidatos que presenten sus programas con veracidad y con toda claridad. El derecho del pueblo de nombrar a sus gobernantes y de vigilarlos en el ejercicio del poder político es un derecho humano fundamental. Las naciones democráticas descansan en la participación y receptiva de todos los miembros de la sociedad. Participación receptiva. Nuestra Constitución política lo establece de esta manera. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esto lo dice en el artículo 39. ¿No se han dormido? Para que la participación política sea eficaz, debe ser, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más? Permanente, positiva, crítica, liberadora. Deber de participación política. El deber de actuar en el campo político es consecuencia del deber fundamental de la sociedad. ¿Y cuál es ese deber fundamental como seres en sociedad? Ser solidarios. Ser solidarios. Y aquí, hermanos, deberíamos también reflexionar en serio sobre lo que pasa en nuestra misma iglesia, en los diferentes grupos apostólicos, tanto a nivel parroquial como a nivel necesario. Cada quien busca, cada quien busca. ¿Cómo somos así, celosos de la marca? Es que nuestra manera debería ser la iglesia, hermanos, el evangelio, que todos sean uno, y yo, Padre, somos uno. Qué anhelo tan grande expresó Jesucristo en los discursos de la última cena. Ese capítulo 17 yo lo siento tan sentido por parte de Jesucristo, con tanta preocupación porque sabemos nosotros. Te pido que nos ayudes a hacer uno. Saben que nos cuesta mucho. ¿Ustedes han oído hablar de la famosa pastoral de conjunto? ¿Sí o no? Algunos. Pues esa pastoral de conjunto nomás no se logra porque somos muy egoístas. Yo creo que tenían mucha razón los obispos que se reunieron a parecida, es necesario para dar esta voltereta de ser más efectivos. Necesitamos conversión. Necesitamos conversión. Empezando por la conversión personal. Ya después hablamos de la conversión pastoral. Pero primero, personal. La solidaridad nace de nuestra misma naturaleza. Somos seres en relación, y eso lo dice también el número 55 del Plan Global. Somos seres en relación. Por este principio, por esto el principio, el desarrollo y la plena realización de la vida humana solo es posible en y por las relaciones en el mundo, con los demás, con las instituciones familiares, recreativas, económicas, religiosas, políticas.
libro de compromiso cristiano ante las opciones sociales y la política número 35. Los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Ese documento es especial para ustedes, llamado Christi Fidelis Laici, que se hizo en 1976, todavía no lo estrenamos. Levanten la mano los que conocen ese documento. Pues hay que echarle ganas de conocerlo. Bien. A propósito de regreso a la vida, solo es posible la participación cuando las relaciones con el mundo y con los demás están atendidas. Y en ese sentido, hermanos, revisen por favor a sus gentes, a sus muchachos. ¿Qué estás haciendo? ¿No estás platicando? ¿Con quién? Con fulano. El fulano está en China. Por eso son tan reacios a la convivencia. Ayer tuve esa experiencia de celebramos el aniversario de convivencia juveniles cristianas. Y bueno, vinieron varios de latinos ángeles. Comimos bien a gusto. Hubo una rueda para compartir anécdotas, etc. de las diferentes experiencias que hicieron los jóvenes. En bloque se retiraron. Así también. Bueno, pues nos quedamos aquí. El comentario de los viejos, es que no es conmigo, ¿no les pasa eso en casa? A muchos de ustedes. ¿Cómo rescatar a los jóvenes? Debe ser preocupación seria. ¿Cómo orientar a los adolescentes? Somos seres sociales por naturaleza. Lloran cuando los tenemos ayudar. Lloran. Pues esa adicción, ¿no? Pero lo grave es que nos quita los dos sentimientos. ¿Saben qué? Pero no tienen la culpa limpia. ¿Están de acuerdo? No tienen ayuda. Así los estamos ayudando. Les estamos permitiendo esa cultura laxa. El último párrafo. Es necesario que la Iglesia preste mayor atención a la formación de la conciencia, prepare dirigentes sociales para la vida pública en todos los niveles, promueva la educación ética, la observancia de la ley y de los derechos humanos y emplee un mayor esfuerzo en la formación ética de la clase política. Eso dice el documento de Iglesia en América, cuando hubo el símbolo de los obispos de América Latina y el Papa Juan Pablo II se los vino a entregar en el 2000 aquí en la Basílica de Guadalupe. Y en esa ocasión, en el número 58, expresamente el Papa les decía: miren, yo hice todo lo posible en estos 26 años de ministerio de Pino, que le echaran ganas a la sociedad. Que se hiciera, que se hiciera una buena formación en los seminarios, y hay un documento que exige que se enseñen los seminarios, en los seminarios. Y si bueno, pues a estas alturas, después de 26 años, prácticamente lo dicen, no me mencionas. Pero bueno, por lo menos respiro, ya que claro que es necesario. Es absolutamente necesario inculturar las realidades concretas de los pueblos.
Y ahí es donde pues, le ponen las pilas y al final sale en 2004, lo que le llamamos el compendio de doctrina de los evangelios, después de varios años. Así la cosa, no nos gusta la cuestión acción. Me parece que ustedes sí, ¿no? Ojalá. Criterios de participación. En vistas al ejercicio del voto, recordamos los criterios pastorales que ofrecieron en 1987 el arzobispo Suárez Rivera y obispos auxiliares de Monterrey para la participación. Y dice: no identificar ningún programa, proyecto, partido político con la fe cristiana, ni con la Iglesia, ni siquiera en los casos en que se afirma que están inspirados en la doctrina social de la Iglesia, como es el caso de Acción Nacional. Es los fundadores, porque hoy ni siquiera los panistas conocen esos principios. Y me consta. Pero qué bárbaros. Tampoco debemos crear falsas oposiciones entre fe cristiana y los partidos políticos que actualmente actúan en nuestra patria. Mientras el auténtico magisterio eclesial no declare que la pertenencia a un partido político determinado implica grave riesgo para la integridad de la fe, o que de hecho existe incompatibilidad entre la fe y un partido político, mientras los obispos, el magisterio no lo señale directamente y con todas sus letras, corresponde a la conciencia recta y bien informada de los católicos a realizar el debido discernimiento y optar bajo su propia responsabilidad. Queda claro que no están obligados a ninguna cosa. Pues no falta algo más, y porque si alguien respeta nuestra libertad de nuestro Padre Dios, nos la regaló con todo su amor para que lo usáramos bien, y si lo usamos mal con tristeza, será el Señor que no nos va a quitar la libertad. Entonces la Iglesia es un poco más grande, pero sí, pues infórmate por la gloria. Todavía nos faltan unos 55 días para llegar a los 2000. Infórmese, por favor, hermano, hermana, infórmese. Ciertamente, pues de los males el menos o la menos peor. Qué tristeza que no hay hay que rever la atención, verás ahí. Acabo de salir en su face una declaración. En lugar de sufrir en este momento, está dividiendo. No sé que sea falsa, por el amor de Dios. No es el momento de dividir a nadie. Por más que, y yo, mi respeto, se lo defiende, claro, yo coincido. Pero en esta parte de meterse en la cuestión política, no te metas en los caballos mientras no estés preparado para esta amistad. ¿Por qué me miro por ahí? No sé. A propósito de eso, ¿verdad? Cuestión de fe. Cuidado, porque si usted ve que usted tiene que conocer la plataforma política de los partidos, los principios que rigen ese partido. No basta que usted conozca lo que están proponiendo. Es una educación. Los principios que originaron la
Allí fíjese, búsquenlo, los debe de tener la declaración de principios para ser admitido y registrado como partido. Tiene que tener principios básicos. Tiene que hacer lo que ellos llaman la declaración de principios. Justo. Pero más que ver al partido, ver a la persona. Yo creo que nos equivocamos menos haciendo las dos cosas. ¿Cuáles son nuestros principios? Si coinciden o no, nuestra fe. Oigan, hay una candidata que tuvo iglesias. ¿Es digna de para un católico? No le amo que declare abiertamente que no soy de ninguna. No soy de ninguna. Yo soy secretario. Pues yo creo que allí está poniendo muy claro por dónde va la corriente, ¿no? La persona. Aquí vamos a ver además de la vida. Prestar especial atención a la formación integral de la juventud que incluya la dimensión política de la fe y la motivación para la participación. Nuestros jóvenes no tienen ninguna experiencia en este aspecto. No tienen. Hay que ayudarlos, hay que formarlos. Reconocer y promover la fuerza que representa la participación de la mujer en el campo político. Eso es bien importante. Que ahorita cuenta de las personas más débiles de las mujeres que ocupamos. Y son más educadas. Disculpen los varones. No me respeto los varones. Ya que me echan ganas, pero en serio, no. Si les decimos que están, no creo que quieran prever los problemas. Ya hay que valorarlo, hay que valorarlo. Participar en las elecciones con entusiasmo y generosidad, movidos por la fe y la caridad cristiana, asumiendo el compromiso que a cada uno le corresponde como miembro de la sociedad, movidos por la fe y la caridad, hermanos. Además, consideramos fundamental que en las próximas elecciones todos los que están inscritos en el padrón electoral estatal y tienen sus credenciales acudan a las urnas a depositar su voto, discerniendo previamente el ideario de los partidos y la capacidad de sus candidatos para promover la justicia, la paz y la verdad. Mensaje del obispo Pablo en su documento por la justicia, número 36. Quienes han sido designados funcionarios de casilla y los representantes de los partidos políticos en las casillas, así como los demás organismos electorales, vigilen el proceso de las elecciones y ejerzan su labor con honestidad. Y con espíritu de servicio. Solo así contribuirá que se respete el pronunciamiento de los electores. En aquella ocasión que decían en 1989, desde luego hubo muy buena organización, por tiempo, de terminar con las elecciones y a custodiar desde Quesadilla para una hasta a la F. Martínez, donde las depositaron. No más fue claro. Hubo mucha gente custodiando las urnas, quitándose el cuento de las metían a las. Y no fue suficiente. Allí se estuvieron afuera 8 días.
ya me dice, 8 días estuvieron hasta que le dieron la carta a Roma. Se puede orar, pero participar, ¿no? Sí, pues solamente sí. Consideramos inmorales las estrategias de quienes pudieran, antes y después de las elecciones, ejercer métodos y medios ilícitos de presión sobre la ciudadanía y las autoridades para forzar los resultados de las elecciones a favor de un partido. Estas estrategias atentan contra la libertad del electorado. Colaboremos para que el proceso electoral 2024 se desarrolle en un clima de respeto, de civilidad y de madurez. Debemos rechazar de forma absoluta toda violencia verbal o física. El camino para cambiar la situación no es la violencia. ¿Sí? No es la violencia. En 1994, en las primeras horas de ese día, primero, apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cansado por la vía tranquila, no nos dormía. Un trabajo que el Monseñor Samuel Ruiz había estado haciendo durante 34 años, optando siempre por la paz. Había formado catequistas. En ese momento tenía hasta 800 diáconos ayudando en toda la diócesis. Bien, una liturgia hermosísima, utilizando elementos autóctonos, preparando pues para que viniera un forma de respeto a los grupos étnicos. Pero 10 años antes, llegados a un grupo de inconformes, dicen, no, así nunca va a darse paso. Lamentablemente, cuando menos pensaron haber aprovechado la estructura que los salvadoreños tenían. No faltaron varios de los catequistas y diáconos que se sumaron al ejército. Traicionados. Y ahí está todavía con nosotros, de la situación. No por mucho hablar. Pero eso sí, a Dios rogando, no hay de otra, hermanos. Ejercicio del voto. A ver, ¿y cómo andamos de tiempo? A ver, ¿me tiene sueño? No. Exhortamos a los baja californianos a emitir un voto de conciencia libre y respetable, por encima de consignas partidistas, pensando solo en el bien común, en el bien de todos. Por disposición constitucional, el voto es personal, secreto, consciente y razonado. El voto no se compra ni se vende. Tampoco puede ser corporativo, es decir, no puede ser comprometido en bloque por los líderes o los sindicatos. Por lo tanto, para elegir un candidato, es necesario discernir si los candidatos están en condiciones de construir el bien común. Discernir si los candidatos, pero sin meterse en la vida privada de los candidatos, cosa que los periodistas más atrevidos no respetan. Pero para mí es inmoral que se metan en la vida privada de los candidatos. Este es público, sí, pero también tiene su espacio privado. Por ahí tenemos una frase que dice:
in eternis nec ecclesia, en eterno iglesia. Y yo le añado, mi Dios, es tan respetuoso de nosotros. Él sabe cómo andamos, Él lo sabe, porque vive dentro de nosotros. Él vive. ¿Se acuerdan de ese en el Salvador? ¿Quién era en el Salvador? ¿Amén? Un emperador bien importante, señor de Xochimilco. Le gustaba mucho ir allí a hacerse en uno de los castelos y a Crucis en esta palabra. Vos que serán los discípulos. Una cosa que se ha tratado de la silencio. Pero ahí está la bonita. Hizo varias poesías muy bonitas y una se la dedica al que está dentro. Dice, dentro y aquí pegado. Y todavía no recibió la evangelización. Digo que le tocó, pero él lo recibió Dios al de la naturaleza. Pues es que Dios habla en todas partes. Él está presente. Entonces, allí está Dios con nosotros y eso debemos tener, sobre todo nosotros, nuestra vida espiritual tiene que girar allí, que está el Señor bien presente en nuestras vidas. Conocer del candidato su moralidad y su capacidad de hacer juicios prudentes. Cuando los problemas no se plantean durante las elecciones, serán enfrentados por los candidatos y elegidos. No basta elegir los colores partidarios, sino también las personas que sacarán de su formación y experiencia los criterios para hacer las decisiones de gobierno. Examinar que el candidato no mantenga un modelo económico que excluya a los pobres, que en su trayectoria política haya dado muestras de arriesgarse por el bien común y si su vida personal lo refleja. O sea, ahí hay trabajo para de veras elegir lo que más le convenga a la gente, lo que más le convenga en este caso al Estado de la Unión. No permitir que los medios de comunicación manipulen al electorado, porque esto es un atentado contra la libertad de conciencia, contra el derecho a saber la verdad. Es derecho y obligación defenderse de la agresión de una propaganda embrutecedora y desorientadora. Hermanos, estamos en ese ínterin. Hay una serie de cosas tan llenas de mentiras, de por eso el criterio de cada quien es importante echarlo a la. Por el amor de Dios, infórmese. Hay mucha gente que no está informada, ¿saben eso? Ayer, una de mis sobrinas que me daba la ropa estaba diciendo, pues yo no sé ni por qué no votar, yo no quiero votar, espérame. Yo me estoy informando. No, pues dicen que esta, y esta. Infórmate. No puedes no ir a votar. Es obligación de tu relación con Cristo. ¿Sí? Como nuestro Señor Jesucristo no se metió en las cosas de la sociedad. Para ti. ¿Por qué lo mataron? Pues, y muy igual el Señor. Hagan lo que ellos les digan, pero no los imiten en sus obras. Hablan de justicia, aunque no sean justos. Ustedes hablan, sean justos. Etc. El abstencionismo,
La participación política va más allá de los procesos electorales. La participación empieza por nuestro interés en mantenernos informados lo mejor posible de los acontecimientos que tienen que ver con la forma como se toman las decisiones en la esfera de lo público. Como trabajadores, miembros de una familia, vecinos de colonia, ciudadanos de un estado de la República, diariamente estamos inmersos en un conjunto de procesos en los que se toman decisiones que afectan a la comunidad en su conjunto. Cuando no existe participación ciudadana, unos pocos toman las decisiones por todos, sin conocer a ciencia cierta la dimensión de los problemas que se busca solucionar. Dada la apatía e indiferencia que se ha mantenido en Baja California, hace falta la prueba efectiva de participación. En México se ha convertido en habitual el abstencionismo, el cual ciertamente se ampara tras la imagen deformada de la política que se ha ido creando por los que actualmente a ella se dedican en nuestro país, por la falta de verdad de la vida social, por la demagogia, por una muy lastimada democracia, por la corrupción, etc. Sin embargo, quienes están convencidos de la verdad de estos hechos, más que dejarse aprisionar por la tentación de no participar, deben promover una acción política tanto más intensa cuanto más necesaria. Vamos a participar. No nos abstenemos. Le hacemos el caldo gordo, como dicen por ahí, a los demás estados que no participen. Y eso me ha fíjense, Baja California siempre ha sido el estado que menos vota. En las elecciones pasadas no se llegó ni al 30% de los electores de Baja California. En las intermedias fue otra cosa. Yo espero que en esta vez sí la afluencia, a pesar de que puede haber amenazas. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? No tengan miedo. El poder del mal no nos vencerá. ¿Usted quiere hacer bien las cosas? Ayer me decía la segunda vez. ¿Recuerdas? Pues, en un lado de la cabeza humana. ¿Quién es el que puede vencer al mundo? ¿Cuál era la respuesta? El que cree en Jesús. Ese es el que vence. Ustedes creen en la palabra de Dios. El que cree en Jesús puede vencer el mal. Puede vencer. Vuelvan a la lectura. ¿Sí? Siempre ha sido relativamente fácil encontrar a un responsable de lo que nos pasa y a toda la pantaleta, todo el sexenio. No es suficiente exigir un cambio y culpar al gobierno del desempleo, la pobreza, los asaltos, las violaciones a los derechos humanos. Se requiere que la ciudadanía se exprese y haga valer su inconformidad para que se produzcan los procesos de cambio que realmente resuelvan los problemas, sea quien sea el culpable original. Debemos de estar buscando siempre culpables, que esa tendencia y esa maña tenemos desde el canillero, ¿no? ¿Dónde está la nunca? Y eso es lo que estoy, todo eso, ¿y quién te dijo?
Pues esto es lo que me dice. Y entra la mujer. Fue la serpiente. Y así hemos sido siempre, a lo largo de toda nuestra historia. Pues hay que ser responsables, ¿verdad? Cualquier camino de participación es válido mientras se mantenga en el marco de la ley. En el marco de la ley. No importa que nos limitemos a protestar con cartas y comunicados ante la autoridad, que nada hace por tapar un bache de frente de nuestra casa, por ejemplo. Mientras haya abstencionismo, poco se avanzará. Algunos aprovecharán la ausencia de los lectores y los escasos recursos se los apropiarán. Nuestra participación es muy pequeña que parezca. Por muy pequeña que parezca, contando con la información pertinente y expresada en nuestra opinión, puede ser contagiosa y eliminar el virus del abstencionismo que poco aporta en nuestra problemática del país, de Estado o municipio. Si del voto se trata, debemos señalar que el voto no debe ser un cheque en blanco que los funcionarios elegidos pueden usar a como les dé la gana. En su favor siempre, claro. Pasadas las elecciones, los electores deben seguir participando, haciendo respetar su voto en los comicios contra posibles fraudes. Conclusión. A ver, Leona. Todos estamos. Amén. Como ven, ya estas otras dos hojas son ya pues orientaciones muy concretas de cómo, con esperanza, etcétera. Me parece, todo eso, pues, ojalá que lo aprovechen. Pues han de disculpar que haya sido todo muy a la carrera, pero me interesaba que sí termináramos el documento y por eso se los he entregado para que lo analicen, lo vean de nuevo, a la consulta directamente los textos citados, su origen, y bueno, pues creo que está muy claro que desde la fe es lo que estamos en base al Evangelio, en base a lo que
La iglesia de los tiempos ha estado así para salvaguardar la persona. Ese es el diálogo bonito de la verdad. Salmo 8 es difícil. ¿Qué es el hombre? Pero ¿cómo está hecho el hombre en ser humano? La imagen es quizás de todo. Hay imágenes semejantes. Pero el hombre es ser humano maravillado y muy agradecido. Lo hiciste todo por los ángeles. Lo coronaste de gloria. Todos los ángeles de los pies. Rebaños de ovejas en todo lo que está en las fiestas del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, todo lo que fluye en el mar. Oh Dios mío, es en todo. Lo hiciste por los ángeles. Salmo 8. Joven, por eso no es marido de ser dejados. Y tampoco permitir que se atropelle la dignidad de los demás. Y por eso es válido para los papás y obligatorio para los papás salvaguardar la dignidad de sus hijos. No permitir así como, no permite que hables como que te, pero si lo dije y lo dice, tampoco menos eso. Pero dicen que toman allí con sus chamacos, pues yo siempre he dado, me he fijado en la casa y en mía. Los muchachos prefieren estar en su casa. Cuando no hay armonía, ahí se ve que cuando están dormidos ya. Porque la piensa que la casa es hermosa. Y luego fuera que se siguen los cabezas. Pero por eso tengan que ser personas y dignas de destacarse, de promoverse. Sí. Pues hay mi respeto para ustedes. La tarea que Dios les encomendó es grande. Pero hay que entienda que también es el premio. ¿Sí? Todo sobre la comunidad de Dios. ¿Algún comentario? Si queda tiempo, si no, por favor. Padre. A ver, primero aquí. Primero, bueno, gracias, Padre, por la información. Le decía gracias, Padre, por el tema. Creo que es muy bueno para NSA. Igual agradezco al Padre que Emilio del Grupo hace, creo que se dejaron inspirar por Dios para que esto se hiciera realidad. Primero preguntarle de dónde viene el documento, si es suyo o es el de la cena, para poderlo referir cuando nos pregunten. ¿De dónde viene qué? El documento es Están todos los textos. Ok, ¿es un compendio suyo? Sí. Perfecto. Sí, me gustó mucho. Sí, en realidad sí me gustó mucho para saberlo decir si lo preguntan. Sí, pero ahí está. Están todas las citas, en todas las citas del Estado. Pueden directamente a los documentos citados. ¿Qué es lo otro que iba a decir? Que para nosotros, más para nosotros, Padre, que a nosotros, muy probablemente a los que estamos aquí, a algunos nos caiga de novedad que el tema de la política, que el tema de la doctrina social de la Iglesia, aunque diga doctrina social de la Iglesia, incluye la política y que tenemos una obligación, que tenemos que participar. Y
me da mucho gusto que venga de documentos tan antiguos como de los papas que mencionó, como tan nuevos de este papa y de la sede de este año, porque eso pues, no nos debe dejar una duda de que nos toca. Aquí de repente sintiéramos, lo digo porque ya alguno expresaba antes, pues que eso no es de la iglesia, que no estamos para eso, que somos matrimonios, pero qué bueno que está tan fundamentado en los documentos de la iglesia que a nadie ya no debe quedar duda de eso. Y también a propósito del proyecto global de pastoral, que es en el ejercicio que estamos, esto que usted decía, a mí me gusta luego repetirlo. En el número 80 del PGP, hasta lo tengo muy apartadito, dice que es importante que dentro del conocimiento básico de su fe, está hablando de los gentes, todos los católicos tengan una enseñanza de la doctrina social de la Iglesia y la proyección social de su fe. Ese es el número 80. Y el número 176 propone ya como compromiso, dice, incorporar la doctrina social de la Iglesia como un eje transversal, a propósito de la de conjunto, ¿sí?, en la formación de los agentes de pastoral. Y todos sabemos que somos aquí, todos somos agentes de pastoral, ¿sí?, en la formación de agentes de pastoral, en las catequesis ordinarias y presacramentales de todos los fieles cristianos. Es decir, el compromiso que los obispos creen que debemos lograr incluye que antes del 31 nosotros sepamos, que es lo que usted nos decía, primero infórmense de la doctrina y de la vida real, nos decía usted ahorita, y tenemos pues, como que es acelerar para cumplir con eso, que como también refirió Christi Fidelis Laici, nos dice, transformen el mundo en el que vivan, háganlo cristiano. Gracias. Cuando apareció la primera encíclica social, ya todo un cuerpo de doctrina bien sistematizado, con la regla humana de León XIII, 1891, aquí en México se recibió como platísimo. Estaba toda la situación porfirista que quemaba las entrañas de la gente. En ese momento había 20 millones de mexicanos, 10 estaban completamente descuidados porque vivían en el campo. Entonces, ¿qué tres obispos le hicieron el juego a los laicos? En ese momento había varios periódicos católicos y obviamente ayudaron, pero los demás obispos decían, ¿sabes qué? Eso no es de la iglesia. Toda la vida se le va a cantar a la iglesia. Toda la vida. Yo soy para la predicación. No eres para un sacerdote, no eres nada más para la predicación. Y para nuestro botón, no fueron los mismos apóstoles cuando se vieron necesitados de ayuda que luego acudieron a 7 teléfonos. Aquí los de elijan ustedes. Pero la atención a la gente no puede descuidarse. Pero es bonito decir, todo lo tenían como muy bonito. Y no es de ahora este asunto de que alguien se da bota y le gustan esas cosas. Es el evangelio. Por eso ustedes católicos tienen que enfrentarse para vuestra política. Y ya si quiere pertenecer a un partido, pues eso dice si es suya. Pero ¿cómo se la dan? Y les voy a decir una cosa ahorita. Si alguien está haciendo bastante ruido de las candidatas, es porque está apoyada por la sociedad civil. No son los partidos. Los partidos le están haciendo estorbo al cual. Bien aprovechamos.
Pues no, los tres presidentes de los partidos políticos ya no se agandallaron la senaduría y ya en el primer lugar, para que no vaya. Pierde todo el mundo, pero él viene sus ciudadanos. No hay interés político. No, es la sociedad civil. Esa es brutal. Ciudadanos. Por ahí había alguien que quería hablar. Padre, buenas noches, muchas gracias por la plática, la verdad, muy interesante. Padre, usted no dice nombres, pero nosotros sí sabemos de qué habla y de quién habla. Ya lo pertenece, cosas de ese tipo. Padre, antes de que se hiciera, bueno, ¿cómo decirlo? Es un hecho que vamos a tener una presidenta, eso es un hecho. El individuo que anda ahí, pues, ahí está. Es un hecho que va a ser la primera vez que México tenga presidenta, mujer. Sin embargo, padre, antes de que se supiera quién iba a ser no el candidato oficial, esa ya se sabía desde hace rato, la otra, salió un tema por ahí que para nosotros católicos creo que nos interesa mucho. Algunos ya lo entendimos, o no sé si lo entendimos bien, otros no. Cuando la candidata no oficial habla de que está de acuerdo con el aborto, etcétera, etcétera, y platicando con algunos sacerdotes, consultando documentos, lo que nos dice usted ahorita, votar por el menos peor, etcétera. Si uno votara por esa candidata a sabiendas de lo que hemos escuchado, y por ahí leíamos algunos documentos donde dice, bueno, no estás votando, Rubén, por eso, estás votando por otras cosas que ella ha dicho, y si eso pasa, pues yo le mando la proceso por esto, pero no, si no voto por nadie, o sea, si lo hacemos así, no votaremos. Yo en lo personal no voto por nadie. No sé, padre, si lo estamos entendiendo bien, aunque esta persona esté hablando de este tema. Agradecer su comentario, padre, gracias. Sí, mira, efectivamente estamos en esta disyuntiva y otra vez vuelvo al asunto concreto de los males, porque tiene otros muchos elementos que puede ayudarnos a salir de ese peligro de caer en el comunismo, donde nadie será dueño de nada, donde nadie sea dueño de nada. Pues lo sucedió el señor Salinas Viejo. Le quieren confiscar campo de oro. Y los amigos, a quien me van a perjudicar es a los 1.500 empleados que están trabajando. Y dicen que ustedes no son los pobres, pero ¿saben qué dicen las escrituras? Si soy dueño. ¿Qué dice en la mañanera? No me importa, todo es de la nación. Oigan, quieren no saber por dónde va. Ahora, sigo con esto. Es que hay muchas otras cosas que sí las traigo claras. No estoy diciendo que quede claro, solamente estoy respondiendo. Porque si nos vemos en este escenario, tendrá usted y yo tendremos la oportunidad de decirle, ¿me respetas la vida? Porque me la tienes que respetar. De otro lado, no tendrás manera de esa es la misión que debemos tener. Podemos seguir luchando por la esperanza, porque se siga pegando. Hermanos, y la verdad queda, pero yo no puedo promover que si lo hagas, hazlo. No. Pero si después de todo tú decides hacerlo, Dios te bendiga y te perdone. Pero nadie puede obligar a nadie a nada.
ese sentido, lo dirá. Pero hay la posibilidad de seguir luchando. De la otra forma, no hay manera. No hay manera. Se van a reconocer todo lo que ya ha dicho la Corte de Justicia de la República, y con esa amenaza de no hacerte apoyadores ya no hay camino. Por eso, de los males, el ganado. Para nada podemos cerrar los ojos y decir, no, esta sí, bueno, no, lo declaro. Lo declaro. ¿Qué es la izquierda? Claro que sí. Y se declara católico. Una y 1000 veces lo he dicho. Yo soy no garantista, ¿verdad? A ver, hay otra persona por ahí. Igual que todos, agradecer su ponencia y pues haberse tomado el tiempo de hacer ese compendio. Yo quisiera ir un poquito más allá. En el medio que me desarrollo laboral, tengo contacto con muchos abogados y una de ellas en especial que se acaba de retirar me dice: Pati, por favor, pon mucha atención en la constitución política, el verdadero problema que se está suscitando y que están reafirmando es en los artículos transitorios, donde lo que usted está comentando ya se está escribiendo con un artículo y que a la vista supuestamente de todos está siendo aprobado transitorio, porque está transitando de ser efectivamente. Entonces, en eso me quiero quedar y en pedir, así como me pido a mí misma, verdaderamente involucrarnos no en hacer política, sino que en vigilar que lo que ahorita ya se nos salió de control, porque si bien voy a parafrasear algo que dicen: los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Si no participamos, ¿cómo queremos tener un mejor gobierno? Si van y nos tocan o nos dan una invitación para que en el periodo de elecciones seamos funcionarios de casilla y decimos no tenemos tiempo, tampoco vamos a ir a tocar tiempo cuando ya se han violado nuestras garantías más individuales, como es que por un bien común nos expropien nuestra casa, porque por ahí va a pasar un camino, y hasta que nos toca, donde más nos duele, entonces participamos. Entonces, sin que los grupos que tenemos se conviertan en lugares donde nosotros estamos subiendo información política, sí ser un poquito responsables en el sentido de involucrarnos y como regresar a las clases de ciencias sociales, ¿verdad? Estudiar la Constitución y las consecuencias que va a tener el que no participemos y no alcemos nuestra voz y que nos juntemos para oponer una cierta resistencia organizada y no violenta, no como la que se hace el 8 de marzo, abanderando cosas que realmente no son. Eso es lo que yo quería. Sí, de hecho, las 18 reformas que metió el 5 de febrero van para allá a hacer artículos de Constitución. Desafortunadamente. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Padre Ángel. De verdad, es muy bendecido poder contar con un punto de vista tan específico como lo manejó y como nos hace también favor de compartirnos en el escrito. Cuente con el compromiso de cada uno de nosotros. Son 20 comunidades las cuales estarán multiplicando este escrito y, ¿por qué no?, ya cada uno de los grupos base, a lo mejor siendo más específicos en sus grupos conforme vayamos avanzando en este tema. Muchas gracias, Padre. El Padre está en este momento en la parroquia San Ignacio de Loyola, ¿verdad, Padre? Y en Mesa del Rey, los módulos, ¿no son módulos, Padre? Sí, son módulos, ¿no?
Así es, entonces, pues le agradecemos mucho su participación.